Muy buenos días, chicos. Bueno, en esta oportunidad, para esta semana, nos toca hablar, ya hemos estado trabajando sobre el sistema nervioso. Hemos visto el sistema nervioso central, hemos visto el sistema nervioso periférico y cerramos la última semana con el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿no? Pero no sería bueno cerrar este tema del sistema nervioso con diferentes enfermedades o patologías que los afectan. Y es así que vamos a ver las más principales, ¿no? De una manera resumida y conocer los aspectos más resaltantes de cada una de ellas, ¿ya? De cada una de las patologías. Por ejemplo, vamos a ver las principales patologías del sistema nervioso central. A ver, si hablamos del sistema nervioso central, se refiere a aquellas patologías que afectan ya sea al cerebro o al encéfalo, mejor dicho, y a la médula espinal. Claro, recuerden que el encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y luego viene la médula espinal. ¿Ok? El sistema nervioso puede verse afectado, dice, por numerosos riesgos, como padecimientos de carácter genético, ¿ok? Congénito que se adquiere durante la gestación, perinatales, ¿ok? De carácter infeccioso, ¿sí? O sea, por ejemplo, que la madre tenga, por ejemplo, algún tipo de infección y que ¿no? haya repercutido en el desarrollo normal del nuevo ser, ¿no? También puede ser de carácter infeccioso y degenerativo, así como por numerosas drogas o medicamentos, por ejemplo. Todas estas afecciones se asocian a discapacidades o a dificultades para poder realizar las actividades de la vida cotidiana de manera normal. ¿Ok? Entonces te das cuenta de que puede ser muchas enfermedades de diferentes tipos, ¿no? Definitivamente no vamos a poder hablar de todas, pero vamos a hablar de los más importantes. ¿Ok? Como puedes ver acá, puede ser de carácter genético, congénito, de carácter infeccioso, por uso de medicación o drogas, etcétera. ¿Ok? Ahora, entre las patologías más comunes se pueden resaltar de aquellas patologías que afectan al sistema nervioso central. eh, Está, por ejemplo, las causadas por infecciones, o sea, por virus o bacterias. Por ejemplo, tenemos la meningitis, la encefalitis y la poliomelitis. Estas tres son enfermedades que afectan al sistema nervioso central, ¿ok? Pero que son causadas por virus o bacterias. En este caso son llamadas por infecciones. También entre las patologías tenemos los desórdenes degenerativos, aquellas enfermedades que van evolucionando o empeorando con el tiempo. Por ejemplo, el Corea de Huntington. Miren acá, miren esta imagen. El baile de Zambito es la forma común en la que se conoce a las enfermedades del Corea de Sydenham y del Corea de Huntington. Miren, esto de acá, ciertos movimientos descoordinados, ¿ok? Entonces, esto de acá nos indica de que hay un problema degenerativo que va empeorándose con el tiempo si es que no se realiza un tratamiento adecuado, ¿ok? También no solamente está el Corea de Huntington, está el Alzheimer también, ¿ok? La pérdida de la memoria, el Parkinson también están dentro de este grupo. La esclerosis lateral amitrófica es un tipo de esclerosis y también la esclerosis múltiple que es la más conocida. También está la epilepsia, están por ejemplo el parálisis cerebral, los trastornos mentales y los ACV, accidentes cerebrovascular y que lo vimos en el aparato cardiovascular. ¿Ok? Entonces son un montón, pero vamos a ir conociendo una de ellas, poco a poco. ¿Sí? Por ejemplo, hablemos de la meningitis. Ahora, es una infección caracterizada por la inflamación de las meninges. Su nombre indica, itis significa inflamación. ¿Ok? Ahora, ¿inflamación de quién? De las meninges. Y recuerda que las meninges eran las membranas que envuelven a todo el sistema nervioso central, o sea, todo el encéfalo y la médula espinal. El 80% de las meninges de las meningitis, perdón, está causada por virus en su mayor porcentaje, pero también el 15 y el 20% también por bacterias y también está originada por intoxicaciones
hongos, medicamentos y otras enfermedades. Entonces, en conclusión, la meningitis es causada por una infección en la mayoría de los casos, ¿no? En un mayor porcentaje por virus, luego le siguen las bacterias y también puede ser ocasionado también por hongos o también por ciertas medicaciones. Su diagnóstico y confirmación se realiza con el estudio de quién, del análisis del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Sí? El líquido, ahí vamos, se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo que puede sacarse a nivel de la columna, ¿sí? Pues mediante una punción epidural se puede extraer justamente este líquido cefalorraquídeo para analizarlo y ver si de repente hay alguna infección y determinar si es un virus o una bacteria lo que ha generado esta inflamación de las meninges. ¿Ok? Entonces, de manera general, entonces la meningitis es causada por una infección en un mayor porcentaje por agentes patógenos. ¿Qué es la poliomielitis? Es causado también por un virus que ataca ¿a quién? A las células motoras de la médula espinal o del tronco. O sea, ¿a quién afecta? A la parte motora, que tiene que ver con la respuesta, con el movimiento, ¿sí? Principalmente de los niños. Afecta a los niños principalmente, esa es la población vulnerable, dejando secuelas profundas, a veces incluso irreversibles. La enfermedad la produce ¿quién? Hay un virus llamado poliovirus, ¿sí? El 80% de la meningitis está causado por este virus, entre el 15 y el 20% por bacterias. El resto, claro, igual, ¿no? Pero esto de acá es generado principalmente por un virus, ¿ya? Que afecta a quién? A las neuronas motoras de la médula espinal y del tronco encefálico. ¿Ok? Entonces, la parte motora va a estar afectada, no hay facilidad de movimiento, está dificultado. ¿Sí? Entonces, dentro de las enfermedades de tipo infeccioso, ¿sí? Está la meningitis y la poliomielitis. Patologías, ojo que hemos visto de origen infeccioso, pero nos falta hablar de, del origen degenerativo. ¿A qué se refiere con el origen? O sea, son aquellas patologías que se adquieren, pero con el tiempo se van empeorando. Por ejemplo, tenemos la esclerosis múltiple. ¿Cuál es el problema en la esclerosis múltiple? Es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso central que implica episodios repetitivos de inflamación del tejido nervioso cerebral y espinal. Se desconoce la causa, pero se cree que deriva de un daño a la vaina de mielina, sustancia protectora que rodea las neuronas. Es una enfermedad progresiva, lo que significa que la lesión va agravando con el paso del tiempo. A ver, les explico. A ver, muchachos, miren. Este, miren, ustedes saben, cuando nosotros analizamos la neurona, habíamos dicho de que a nivel del axón eh, hay una sustancia llamada la vaina de mielina. Esta vaina de mielina hace de que el impulso nervioso viaje de neurona a neurona. O sea, la información debe ir de neurona a neurona y se da gracias a esta vaina de mielina. Entonces, en la esclerosis múltiple, la vaina de mielina está reducida, muchachos. Por lo tanto, la información, tanto sensorial como motora, no, no se realiza. ¿Por qué? Porque la información no llega al sistema nervioso central. No llega, está obstaculizada. ¿Me entiende? Y ese es el problema de la esclerosis múltiple. ¿Y cuáles son los síntomas, profesor? El cansancio, el deterioro cognitivo, la depresión, los cambios de humor, disfagia, disartría, hay una alteración en el habla, ¿sí? A nivel de la vista hay neuritis, diplopía y nistagmo. ¿Ya? Son sintomatología que se presenta en distintos órganos dentro del, ¿no? Pero principalmente esto de acá, el problema central es la disminución o la casi nula presencia de la vaina de mielina que obstaculiza el paso de la información de neurona a neurona. Esa es la causa de la esclerosis. Sí, es un problema degenerativo que va aumentando, se va agravando. De repente era parcial, pero se puede hacer completa el daño, se hace más grave. ¿Sí? El problema es esto, la vaina de mielina. ¿Y qué pasa con el Parkinson? Es un daño progresivo, igual, que con el tiempo se va agravando, que se presenta por la destrucción gradual de las células nerviosas de la parte del cerebro
que usa el químico llamado la dopamina, ¿sí? Que controla el movimiento muscular, ¿sí? Ahora, acá hay un problema también nervioso, porque dice que hay una destrucción de las células nerviosas que, que se encuentra en el cerebro y que usa un neurotransmisor llamado justamente la dopamina, ¿no? Que, ojo, cuando ustedes recuerdan la sinapsis es la comunicación entre neurona y neurona. Entonces, para que la información pase de neurona a neurona, hay la sinapsis y en la sinapsis participan neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, uno de ellos es la dopamina, ¿sí? Entonces, eh, el Entonces, esta dopamina no va a estar presente acá en el Parkinson y va a haber problemas justamente en la transmisión de la información también. Y sobre todo, la parte que controla el movimiento de los músculos. Estos músculos de repente van a hacer movimientos de tembladera porque no hay un control, no hay un movimiento muscular coordinado, es de coordinado. Por eso ven a estas personas con los movimientos de las extremidades un poco, ¿no? Empiezan a temblar, no hay un control. Esta pérdida de células causa debilidad y rigidez muscular e interfiere en el habla, no solamente en el muscular, sino también en el habla, en el andar y en la realización de tareas cotidianas, que se va agravando con el tiempo. ¿Ok? Entonces, en la esclerosis múltiple el problema es la vaina de mielina, en el Parkinson el problema es la ausencia de un neurotransmisor, la dopamina, que es necesaria justamente para pasar la información de neurona a neurona, sobre todo a nivel de neuronas motoras que controlan el movimiento de los músculos. ¿Sí? Entonces, a grosso modo hemos visto las patologías del sistema nervioso central. Veamos patología del sistema nervioso autónomo. Ahora, nosotros sabemos que nuestro sistema nervioso autónomo controla toda la parte interna, el movimiento visceral, todo lo que ocurre con el corazón. Entonces, si hay patologías, si hay alteraciones acá, entonces va a haber problemas, por ejemplo, dice acá, el sistema nervioso autónomo es la parte de su sistema nervioso que controla aquí las acciones involuntarias, tales como los latidos del corazón, el estrechamiento de los vasos sanguíneos, o sea, la presión arterial. Cuando algo malo ocurre en este sistema, puede causar problemas serios como, por ejemplo, y acá está, problemas con la presión arterial. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se activa el simpático? Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. Si hay una alteración, va a haber problemas en la presión arterial, va a haber problemas cardíacos, ¿sí o no? Va a haber problemas en la respiración también y en la deglución. Va a haber dificultad eréctil en los hombres, por ejemplo. Va a haber, por ejemplo, alteraciones también en la función de la pupila, en la miosis, en la midriasis que habíamos visto. También va a haber lo que es una sudoración excesiva, ¿no? Entonces, debido a ciertas alteraciones dentro del sistema nervioso autónomo. Sí, chicos, también va a haber trastornos en la digestión. Si te das cuenta, todo lo que yo he mencionado es actividad involuntaria. Entonces, una alteración en cualquiera, ya sea en el simpático o en el parasimpático, estas funciones van a estar alteradas. ¿Sí? Van a estar alteradas. Patología del sistema nervioso autónomo. Bueno, son un montón, dependiendo, pero esto resume justamente lo que hemos hablado. ¿Sí? Alteraciones dentro del sistema nervioso. Esa sudoración excesiva se llama hiperhidrosis. El aumento de sudoración, hay personas que sudan demasiado, ¿no? Ahora, esto puede ser un problema, por ejemplo, de nervios, ¿no? De manejo, son nerviosos y sudan, pero a veces puede ser por un problema nervioso, ¿no? Un problema nervioso debido a una lesión dentro de tu sistema nervioso autónomo, y eso se llama hiperhidrosis, ¿ya? Y la disminución de sudoración, hay personas que no sudan nada, eso se llama hipohidrosis, que tiene un problema nervioso, que se relaciona con un problema nervioso, ¿ya? A ver, hay varios, por ejemplo, dentro de las patologías del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, hay una que yo quería mencionar acá, a ver, hay varios. Por ejemplo, el síncope neurocardiogénico. A ver, se define como la pérdida temporal de la conciencia y de la postura, ¿ok? Comúnmente llamado
desmayo o desvanecimiento de origen cardíaco y se produce por una respuesta autónoma exagerada o anormal a diversos estímulos. Desencadena un episodio generalmente autolimitado de hipotensión sistémica, o sea, disminución de la presión, caracterizado por bradicardia y vasodilatación periférica. O sea, acá vemos que el problema es que la parte que controla el corazón está alterada. Entonces, si falla esto, una de las patologías que se puede manifestar es esto, el síncope neurocardiogénico. ¿Sí? Lo que menciona acá que hay una disminución notable de la presión arterial, hay una hipotensión y esto genera un síncope, un desmayo, ¿sí? O un desvanecimiento que tiene no necesariamente un desmayo, hemos dicho que hay muchas causas del desmayo, puede ser por un problema de, por ejemplo, debilidad, los anémicos suelen desmayarse, pero en este caso el problema es neurológico, ¿sí? Porque hay un problema dentro del sistema nervioso autónomo. Patología del sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, nosotros habíamos dicho de que está conformado por nervios, nervios craneales y nervios espinales, ¿ok? Ahora, si yo daño uno de estos nervios, definitivamente los movimientos voluntarios van a estar limitados, ¿no? Y hay mucho, dice, los nervios periféricos son aquellos que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal. Los trastornos de los nervios periféricos distorsionan o interrumpen los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Existen, dicen, más de 100 tipos de trastornos de los nervios periféricos. Algunos surgen como resultado de otras enfermedades, problemas neurológicos de los diabéticos, por ejemplo. Estas son, por ejemplo, las más comunes. El síndrome de Guillain-Barré, el síndrome del túnel del carpo, el síndrome del dolor regional complejo y lesiones del plexo braquial. A ver, tú sabes que para poder mover los dedos de la mano y hacer una extensión, flexión de la mano, es porque hay un nervio periférico ahí que controla justamente el movimiento voluntario. Entonces, vamos a hablar justamente de este de acá que me interesa. Miren acá. Esto se llama el túnel carpiano. A nivel óseo de acá, en la parte ósea de acá, hay como una especie de un túnel. Por ahí pasa el nervio llamado el nervio mediano. Este nervio mediano tiene muchas ramificaciones, mira, y que permite justamente el movimiento de la mano, mira. ¿Sí? ¿Y qué pasa? A veces hay por un problema de una lesión, de un accidente, ¿no? A veces nosotros generamos, el hueso puede generar presión sobre este nervio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice, el túnel carpiano es un paso estrecho, por ahí pasan ligamentos y huesos en la base de la mano, que contienen nervios y tendones. Algunas veces el engrosamiento de los tendones, irritados u otras estructuras hinchadas, estrechan este pasaje, este túnel, y causan compresión en los nervios. ¿Y qué sienten estas personas? ¿Cuáles son los síntomas? Obviamente yo acá estoy afectando un nervio periférico, ¿sí? Entonces, estas personas cuando sufren, van a tener esa presión sobre este nervio, estas personas van a sentir un hormigueo en la mano, un entumecimiento de la mano y de la muñeca. Hay un dolor agudo y punzante desde la muñeca hasta el brazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona acá? Con una operación quirúrgica, tratando de solucionar este problema que está generando una presión sobre este nervio llamado mediano. Sí, el nervio mediano sufre compresión a nivel de la muñeca, lo que ocasiona entumecimiento y dolor. ¿Sí? Entonces, puede ser por un trauma o puede ser de repente por un ligamento inflamado o por una estructura adyacente que hace que el paso de este nervio por este túnel sea reducido y por lo tanto genera una presión. ¿Sí? Y esta patología se llama síndrome del túnel del carpo. A muchas personas la padecen. ¿Ok? Entonces, a ver muchachos, como les decía, podríamos hablar y nos tomaríamos mucho tiempo hablar de todas las enfermedades que afectan al sistema nervioso. Pero he tratado de mencionar la más importante, la más resaltante. ¿Ya? Espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.
Chao, profesor.